Programa 29. Dígalo con química. En este programa reconoceremos la importancia de la ecuación como representación de un cambio químico. ¿Recuerdan esta reacción? ¿Habrá alguna forma de representar los cambios que tienen los materiales durante la reacción química sin utilizar modelos tridimensionales? Descubrámoslo en este programa. Una forma de representar las transformaciones que tienen una o varias sustancias durante una reacción es describiendo lo que sucede en una ecuación con palabras. ¿Una ecuación con palabras? Sí, en una ecuación se nombran cada una de las sustancias que intervienen en la transformación y los productos que se forman. Los reactivos: bicarbonato de sodio y ácido acético del vinagre. Al ponerse en contacto originan una reacción química que produce dióxido de carbono, acetato de sodio y agua. Esta forma de representación es descriptiva y se conoce como ecuación química. Ajá, así podemos ver lo que sucede en la reacción, cuáles son los reactivos y cuáles los productos que se obtienen. Esta manera de expresarlo es útil para los que hablamos el español. ¿Será posible que personas que no hablen nuestro idioma puedan comprender el significado que tiene esta ecuación escrita? ¿Cómo hacerle para que la ecuación sea comprensible para todas las personas? Al igual que se pueden leer las partituras sin importar el idioma que el músico hable, en la química hay una simbología que se entiende en todo el mundo. Dicha simbología puede comprenderse por personas que hablan diferentes idiomas. Es una simbología universal. Esta simbología se utiliza para representar una ecuación química. Los elementos químicos se identifican con símbolos. Por ejemplo, carbono con la letra C, hierro con una F y una E. Las moléculas y los compuestos con fórmulas como la del dióxido de carbono, dióxido de azufre, agua y ácido sulfuroso. Si hay más de dos sustancias que reaccionen, se intercala entre ellas un signo de más. Igualmente para los productos. Entre reactivos y productos se coloca una flecha que indica la dirección en la que ocurre la reacción. Por ejemplo, la ecuación que representa la formación de dióxido de carbono o la del ácido sulfuroso. Perfecto. Utilizando la simbología química, esta ecuación es comprensible para todas las personas, mexicanos, ingleses, orientales, americanos, todos. En la ecuación química del bicarbonato de sodio y el ácido acético, el primero de nuestros reactivos es sólido y el segundo, líquido. ¿Esto también debe estar indicado en la reacción? ¿Cómo sabrán los demás si lo que queremos es hacer reaccionar dos líquidos o un sólido y un líquido?
no imagino cómo indicar en la ecuación química que un reactivo es un sólido y el otro una disolución. La ecuación química es una descripción simbólica que condensa lo que sucede en la reacción. En esta se incluye el estado de agregación de cada sustancia. Por ejemplo, para identificar las sustancias que están disueltas en agua, se marca con un paréntesis AC. Si el reactivo está en estado sólido, entonces se escribe una S. Si está en estado gaseoso, se marca con una G, y si es un líquido, con una L. Es importante considerar que cuando las sustancias tienen diferente estado de agregación, estas reaccionan en forma distinta. Veamos cómo sucede esto con un experimento. Para ello necesitamos 3 tubos de ensayo, una probeta de 100 mililitros, 2 gramos de yoduro de potasio, 2 gramos de nitrato de plomo, 10 mililitros de yoduro de potasio al 5%, 10 mililitros de nitrato de plomo al 5%. Al poner en contacto dos sustancias en estado sólido, como el yoduro de potasio y el nitrato de plomo, no reaccionan. En cambio, la reacción ocurre cuando ambas se encuentran en disolución acuosa. Aun cuando el estado de agregación de la sustancia sea diferente, los cambios que tienen no implican que se pierdan materiales, reactivos o productos. La cantidad de masa de los reactivos es la misma que la masa de los productos antes y después de la reacción. Veamos otro ejemplo. Colocamos 5 mililitros de disolución de cloruro de hierro en un tubo de ensayo y 5 mililitros de disolución de hidróxido de sodio en otro tubo. Determinamos la masa de los materiales y de los reactivos. Al poner en contacto la disolución de cloruro de hierro 3 con la disolución de hidróxido de sodio, se forma un sólido rojo, hidróxido de hierro 3 y cloruro de sodio que permanece disuelto en el agua. Determinamos nuevamente la masa de los materiales y los productos. Al comparar las masas, notamos que no hay cambio. Se conserva la masa total antes y después de la reacción. Esto es una manifestación de la validez que tiene la ley de la conservación de la masa. Esto quiere decir que cuando ocurre una reacción química, no hay pérdida de masa de reactivos o de productos. Pero al hacer reaccionar 5 gramos de hidróxido de sodio con 50 gramos de cloruro de hierro, ¿reaccionan totalmente los reactivos? ¿Cómo representamos en una ecuación química que al reaccionar no sobran ni faltan reactivos? Para representar en una ecuación química las cantidades exactas de reactivos que dan como resultado cantidades exactas de productos, tenemos que destacar que la cantidad de átomos de las moléculas de los reactivos debe ser igual a la cantidad de los átomos de las moléculas de los productos. Algunas veces, al escribir la ecuación química, las fórmulas de los compuestos parecen indicar que la cantidad de átomos de cada elemento no es la misma en reactivos y productos, como en el caso de los átomos de cloro. Igualemos la cantidad de átomos de cloro colocando un 3 antes de la fórmula del cloruro de sodio. Ahora tenemos 3 átomos de sodio en los productos y solo un átomo de sodio en los reactivos. Al poner un 3 antes de la fórmula de hidróxido de sodio, igualamos la cantidad de átomos de sodio.
En los reactivos y en los productos existen 3 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Los números que se utilizan para igualar la cantidad de átomos se llaman coeficientes estequiométricos. Siempre se colocan a la izquierda de la sustancia correspondiente. Así vemos que para que no sobren reactivos, se deben emplear 3 tantos de hidróxido de sodio por cada tanto de cloruro de hierro, y de este modo se obtienen 3 tantos de cloruro de sodio por cada tanto de hidróxido de hierro. Al igualar la cantidad de átomos de cada elemento, en reactivos y productos, se dice que la ecuación está balanceada. Entonces, en una ecuación necesitamos empatar el número de átomos para representar las cantidades totales de reactivos que reaccionan sin que haya sobrantes. En esta ecuación, el número de átomos de cada elemento en las moléculas de los reactivos es el mismo que en las moléculas de los productos. Ya está balanceada. Necesitamos para este experimento un tubo de ensayo, unas pinzas para tubo de ensayo, una probeta de 100 mililitros, 10 mililitros de disolución de ácido clorhídrico y fibra de hierro. Observemos la reacción. Al poner en contacto ácido clorhídrico o muriático con el hierro que forma parte de la fibra, se obtienen como productos gas hidrógeno y cloruro de hierro 2 que permanece disuelto en el agua. ¿Podrías escribir la ecuación de la reacción de modo que quede balanceada? Inténtalo. Así como una partitura nos indica cómo tocar una pieza musical, esta forma de expresar lo que sucede en una reacción química nos ayuda a entender lo que sucede en un cambio químico. Utilizando símbolos en la ecuación, podemos interpretar lo que ahí está escrito, qué sustancias participan como reactivos, las que se producen y el estado de agregación de cada una, sin olvidar hacer el conteo de los átomos. Así que, de ahora en adelante, dígalo con química.